Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada uno en el templo, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Palabra del Señor. Hermanos amados, podemos ver aquí primeramente cuando empieza este libro de los Hechos a escribir, podemos ver que es cuando Cristo regresa al cielo, ¿verdad? Vemos que Cristo regresa, Cristo dice y le dice que se queden ahí, pero Él va a regresar de la misma manera que lo han visto elevarse hacia los cielos. Vendrá en una nube. Y es por eso, hermanos, que cuando Cristo les dice estas cosas, ellos son obedientes al mandato que Cristo les ha llamado a hacer. Primeramente les dice que se reúnan, que se mantengan unidos en el aposento alto, y estaban perseverando unánimes en oración. Y cuando estaban orando, hermanos, de repente dice la palabra del Señor que se escucharon un gran estruendo recio como de un viento que soplaba, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Podemos ver, hermanos, que cuando narra esto, podemos ver lo que acontece. Se levanta, hermanos, hombres, hermanos, con aquel denuedo, con aquella autoridad que el Espíritu Santo les había dado. Porque estos hermanos habían creído en la promesa de Cristo, en lo que Cristo había prometido, y es por eso, hermanos, que ellos fueron obedientes al llamado que Cristo les había hecho. Y comenzando Pedro a predicar la palabra, hermanos, podemos ver que comienza a predicar. El Espíritu Santo comienza a utilizar a Pedro, y Pedro dice lleno, se paró, hermanos, y a predicar y a decirle: lo que ustedes están viendo ahora es un cumplimiento más de las Escrituras. Es un cumplimiento más de lo que los profetas han dicho. Y esto que están viendo ahora, esto es lo que dijo el profeta Joel. Esto es lo que ha dicho el profeta Joel, porque dijo el profeta Joel que iba a descender el Espíritu Santo sobre toda persona, hermano. Y podemos ver que ahí se cumple la Escritura cuando Pedro está diciendo, y esta es la profecía, esto fue lo dicho por el profeta Joel. Joel ha hablado de esto. Esto no es nada extraño para aquellos que conocen la palabra. Es lo mismo, hermanos. Hoy no va a ser extraño, hermano, para los que conocen la palabra, ver el enfriamiento, hermanos, que hay, porque escrito está. No va a ser extraño ver las profecías cumpliéndose, hermanos, frente a nuestros ojos, frente a nuestra vista. Poder ver que Dios llama al arrepentimiento y la gente no quiere arrepentirse. ¿Por qué? Ellos aman, hermanos, su deseo carnal. Ellos aman andar conforme y de acuerdo a lo que ellos anhelan y desean. Pero aquí podemos ver, hermanos, cuando estos varones, cuando estas personas, dice, así que los que recibieron su palabra, mire qué maravilloso. Cuando una persona recibe su palabra, cuando una persona cree en la palabra, cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y como su Salvador, mire qué maravilloso. Dice, así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó? Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que habían creído, los que creyeron, hermanos, dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero podemos ver, no es como está aconteciendo en los días nuestros, hermanos. En los días nuestros, hermanos, levantan la mano 500 personas en una campaña y dicen, recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Ya el siguiente día, a las congregaciones, a las reuniones, a las oraciones, a los ayunos, no se presenta ni uno, o tal vez uno. Pero aquí podemos ver algo muy diferente, hermanos. Mire, y dice,
Y se añadieron como 3,000 personas. ¿Y qué hacían estas 3,000 personas? ¿Qué hacían? No estaban juntas, sino, hermanos, fueron esparcidas y estaban buscando más almas también. Buscando más personas, predicando la palabra. ¿Por qué? Porque ese era el llamado, y ese es el llamado que nosotros tenemos, cada uno que hemos recibido su palabra. Llevar su palabra. Amén, aleluya. Llevar lo que nosotros ya hemos recibido. Compartirlo con aquel que no ha recibido la palabra. Vamos a ir a hablarle la palabra. Escuchen o no escuchen, hermanos. El que tenga oídos para oír, que oiga, como dijo Cristo. Pero vamos a ir a llevar la palabra. Y así que dice, los que recibieron su palabra, bendito sea el Señor, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina. No en cualquier cosa estaban perseverando en la doctrina verdadera, en la doctrina, hermanos, que Cristo dejó a sus apóstoles. Amén, así es, aleluya. No estaban escuchando fábulas, no estaban escuchando otro mensaje, sino, hermanos, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Porque el que estaba predicando también decía, esto lo que están viendo es conforme a las Escrituras. Nada de lo que ellos decían era inventado, sino porque todos lo afirmaban con las Escrituras. Amén. Pero hoy podemos ver que tenemos algo diferente, y es por eso que tenemos personas, hermanos, según convirtiéndose a Cristo, pero hermanos, no se les ve fruto. ¿Por qué? Escucha una predicación buena, pero se va a escuchar 5 predicaciones a la casa sin ningún fruto, sin ningún fundamento. Y es por eso que creen lo que les toca su corazón, lo que les mueve su corazón, pero no creen lo que les toca su pecado. Se dejan llevar por el sentimentalismo. Por eso usted ve, y usted va a ver a las personas, hermanos, y el fruto de las personas. Cuando usted ve lo que publican en sus redes sociales, usted va a ver melancólicas, aquel bullón llorando, aquel hombre llorando, dando sus cuentos, porque no habla palabra de Dios, sino sus cuentos, disfrazando un amor falso, diciendo que es el amor verdadero. Amén. Y podemos ver que a través de eso, hermanos, ganan muchas personas y tienen muchos seguidores siguiéndolos. ¿Por qué? Porque no tocan el pecado de la gente. El que está en fornicación le gusta escuchar cosas melancólicas. El que está en adulterio no le gusta que se le predique que tiene que dejar el adulterio. El mentiroso no quiere escuchar que tiene que dejar la mentira. Amén, aleluya. Quiere que le diga, tú estás bien así como estás. No, hermanos. Tenemos un llamado como predicadores nosotros a amonestar, hablar, no calles. Porque Dios dice en su palabra, vas a llegar donde un pueblo duro, vas a llegar donde un pueblo que ha endurecido su corazón, pero tú vas a hablar mi palabra. Escuchen o no te escuchen, pero tú tienes ese deber de hacerlo. Amén. Te rechacen o no te rechacen, tú tienes que hablar esa palabra. Podemos ver, hermanos, y fueron bautizados. Es un acto simbólico de arrepentimiento. Es un acto que se muestra el arrepentimiento de una persona cuando dice y le nace del corazón, yo que he creído en Cristo quiero bautizarme. Amén. Es un acto, hermanos, donde simboliza. Sabemos lo que simboliza el bautismo. Es un símbolo. El hombre viejo es sepultado y la nueva criatura sale. Ese es el simbolismo. Entonces, el que ha creído de verdad tiene ese anhelo y ese deseo. Pero el que no ha creído sigue muerto. Sigue sin ningún deseo. ¿Por qué? Porque no tiene anhelos en su corazón. Solamente ama su pecado y se ama a sí mismo y quiere seguir amándose a sí mismo. No quiere amar a aquel que lo llama. No quiere hacer y amar a aquel que lo está llamando, porque sabe que aquel que le está llamando le está diciendo, tienes que amarme a mí primero.
Amar al Señor sobre todas las cosas. Y cuando amamos al Señor sobre todas las cosas, hermanos, ya nosotros salimos obrando. Ya no es lo que yo siento, es lo que Él me pide. Deje el impío su camino, por eso decía, ¿verdad? Y vuélvase al Señor. Y aquí podemos ver, se compungieron también de corazón y comenzaron a preguntar. Y ese es el anhelo. Y esa es la evidencia de una persona que se ha arrepentido. Comenzaron a preguntar qué vamos a hacer. Usted puede leerlo más atrás, lo que dicen, ¿verdad? Dice que se compungieron de corazón. ¿Qué significa se compungieron? Sintieron tristeza en su corazón por lo que habían hecho, por el pecado que estaban viviendo en pecado. Entonces vino esa tristeza en sus corazones, que preguntaron, ¿qué podemos hacer? Pero Pedro le dice, arrepiéntanse ustedes. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros para perdón. En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Y aquí podemos ver después que dice que se añadieron bastantes personas, 3,000. Un gran número de personas que se unieron a la comunidad cristiana en ese día, hermanos. En ese día de Pentecostés, donde fue lleno del Espíritu Santo, Pedro, y comenzó a predicar la palabra. Y podemos ver que ser lleno del Espíritu Santo no significa hablar en balbuceos. No significa hablar, hermanos, cosas incoherentes, cosas que no se entienden. Podemos ver que los que estaban allí oyeron la palabra, escucharon la palabra y se arrepintieron. Podemos ver que el Espíritu Santo, hermanos, hace hablar cosas entendibles, cosas coherentes, no cosas incoherentes, porque si no, no se hubieran arrepentido ninguno. Porque no hubieran entendido. Amén. Lo que el Espíritu hizo hablar a estas personas allí no fueron balbuceos, fueron idiomas. Y como lo vemos más atrás, ¿verdad? Los idiomas que vemos. Atrás vemos los idiomas que hablaron. Medos, persas, elomitas, Capadocia, ¿verdad? De todos esos idiomas hablaron. Según el Espíritu le daba a cada uno que hablara, dice la palabra. Pero hoy en día, hermanos, si es por eso que vemos las falsedades de la gente, como no hay Espíritu Santo, empiezan a hablar balbuceos, que rabaquenda, que rabasaya. ¿Qué edifica eso? Dice la palabra de Dios en Corintios, hermanos, que no podemos decir que no se hablen lenguas, pero que si hablan lenguas, que haya un intérprete, porque las lenguas son para edificación de la iglesia. Amén. Son para que la iglesia sea edificada. Y allí esa iglesia fue edificada porque se convirtieron 3,000 personas. Amén, aleluya. Porque habían personas que no hablaban el idioma arameo. Habían personas que no hablaban el hebreo. No hablaban griego, pero estos fueron llenos del Espíritu Santo para hablar en otros idiomas y así, hermanos, poder alcanzar a la multitud. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, eso es lo que podemos ver aquí, que 3,000 personas se añadieron, pero estas 3,000 personas, como lo dije y lo repito, no se quedaron sentados en el sofá, no se quedaron sentados allí, hermanos, esperando qué iba a pasar con ellos. No, ellos comenzaron a trabajar con los apóstoles, ellos comenzaron a trabajar, hermanos, con aquellos que habían creído, con aquellos que les habían dado la palabra. Mire lo que dice. No se quedaron ahí en brazos cruzados. No se quedaron allí. Bueno, hoy me congrego, mañana no. Bueno, hoy me reúno con los hermanos apóstoles, mañana no. No, dice la palabra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Con quiénes? Y perseveraban en la doctrina con los apóstoles. Amén, aleluya. Y los apóstoles habían sido, bendito sea el Señor, habían sido instruidos, capacitados por Cristo mismo. Y el Espíritu Santo que había, hermanos, descendido, les recordaba todas las cosas que Cristo les había prometido. Amén. Cristo les dijo, yo me voy, pero mi Espíritu vendrá sobre ustedes. Y Él les recordará todas las cosas a ustedes. Y es allí cuando ellos, hermanos, el Espíritu Santo empieza a recordarle a Pedro todas las cosas. Y empieza, hermano, a predicar Pedro y empieza a decirle, bueno, lo que están viendo ahora,
a esta hora de la mañana, que son las 9 de la mañana, no hay ningún borracho aquí. Momento, no hay ningún borracho. Lo que ustedes están viendo es que lo que el profeta Joel había dicho, ahora mismo se está cumpliendo. Es un cumplimiento de las Escrituras. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Quién le hizo recordar ese pasaje? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo lo hizo recordar. Bendito sea el Señor. Y aquí podemos ver este crecimiento de la iglesia. Podemos ver, ¿por qué? Porque la gente creía en la palabra. Hoy la gente cree en sus pensamientos. Hoy la gente cree en lo que ellos creen, quieren creer. ¿Por qué? No creen en lo que la palabra de Dios dice, apártese del pecado. No quiere creer en lo que la palabra de Dios dice. Los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. No quieren creer eso. Quieren un evangelio, hermanos, que diga así como estás, con todo y tu adulterio y tu fornicación y toda tu mentira, vas para el cielo. Déjeme decirle, eso es falso. Solamente el que predica esto es aquel que busca los bienes propios, que quiere dinero. Pero el que viene de Dios, la palabra de Dios habla. El que Dios ha enviado, habla lo que Dios le ha dicho. Amén. No le quita, no le pone, sino que lo que Dios le ha dado. Bendito sea el Señor. Vamos a leer un pasaje en Lucas, capítulo 18. Lucas 18, 8. Mire lo que dice la escritura aquí. Lucas 18, 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Voy a leer 2 versículos antes. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una pregunta, termina, ¿verdad? Dios va a venir a pagar con justicia. Dios va a venir, hermanos, a hacer justo juicio en esta tierra. Entonces, cuando el Hijo del Hombre, ¿será que hallará personas con fe? ¿Será que hallará personas perseverando? ¿Será que hallará personas caminando así como estos se pusieron a caminar porque habían creído en la palabra que Cristo les había dado? Cristo les había hecho una promesa a ellos y nos ha hecho una promesa a usted y a mí. Amén. El que ha creído en esta promesa lo va a hallar haciendo así como se le ha mandado. El que no ha creído en esta promesa va a andar haciendo lo que su carne desea, lo que su carne anhela, pero sí va a hallar fe. ¿Por qué? Porque a sus hijos Él los sostiene. Amén. Amén. No caminamos por nuestras propias fuerzas. No caminamos por vista. No caminamos por los que miramos. Somos muchos, somos pocos. No caminamos por eso. Caminamos porque aquel que nos ha llamado es fiel y justo. Amén. Aleluya. Porque así como estuvo con los apóstoles, así prometió estar con aquellos que creyeran en Él también sin verle. Amén. Bienaventurados los que sin ver han creído. Pero tú, Tomás, le dices: ¿por qué me has tocado, me has visto, has creído? Bienaventurados aquellos que no me vieron y que han creído. El que ha creído persevera. El que ha creído persevera. El que ha creído se mantiene firme en las sendas maravillosas de la doctrina de los apóstoles y los profetas. No le cambia ni le pone. ¿Por qué? Dice la palabra que en Él estamos completos. No necesitamos más. Con Cristo lo tenemos todo.
De ahí dice, en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de esos apóstoles? Pedro, ¿cuál es? ¿O quién escribió esta carta? Esta carta de los Hechos la escribió Lucas. Lucas, ¿quién es? De ahí dice, en la comunión unos con otros. Había hermandad. Querían estar juntos. Querían edificarse los unos a los otros. Querían exhortarse los unos a los otros. Querían animarse los unos a los otros. Querían estar siempre, hermanos, reprendiéndose los unos a los otros. Mirad, hermanos, como dice la palabra, no vaya a ser que alguno tenga un corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Por eso necesitan estar unidos. Amén, así es. La familia de Dios tienen que estar unidas. Unidas en una misma mente y en un mismo parecer. En la mente de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Vamos a ver de doctrina, ¿verdad? En la comunión. La comunión es congregación, es reunión. Amén. Comunión es estar unidos para un propósito. ¿Cuál es el propósito de la reunión de los hermanos de la iglesia de Cristo? Edificarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, animarnos unos a otros. Mirar que ninguno pague a otro mal por mal, ¿verdad? Mirando siempre por nosotros mismos. Dice, en la doctrina, en la comunión unos con otros y también en el partimiento del pan. Estaban siempre celebrando y recordando lo que Cristo les había dicho. Hagan esto en memoria de mí, porque esto no lo comeré yo más con ustedes, sino hasta aquel día, hasta que lo vuelva a comer en el reino celestial con ustedes. Amén. Eso es lo que Dios, Jesucristo, nos ha prometido. Que un día comeremos con Él juntos, ¿verdad? En la mesa, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, esa es la fe, esa es la esperanza. No lo vemos, pero lo creemos. Entonces, con paciencia esperamos. Pero aquello que se mira, ¿a qué esperarlo? Si lo vemos, entonces no estamos esperándolo, porque lo miramos. Pero estamos esperándolo, y por eso dice la Escritura. Así que, hermanos míos, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma, hermanos. Perseveraban unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Bendito sea el Señor en el partimiento del pan y también en las oraciones. Pero ahora, hermanos, la gente no quiere orar. Ahora, hermanos, todos quieren ser cristianos, pero no quieren levantarse, no quieren doblegar la carne y dicen, soy cristiano. ¿Qué cristiano es? Los cristianos verdaderos se conocen, porque aquí podemos ver el ejemplo de la iglesia. Los cristianos verdaderos no son esos cristianos aguados. Son aquellos, hermanos, que hacen morir lo terrenal. Como Pablo dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Y es por eso, porque la gente no quiere hacer morir eso, por eso no quiere orar. Como dijo mi hermano, siente que su oración no pasa del techo. Por eso, hermanos, solo se siente un esfuerzo humano, pero el Espíritu del Señor no está allí. Pero la gente dice, sí, yo soy cristiana, pero el Espíritu de Dios no está allí. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos si no tenemos el sello? Dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 8, versículo 9. Hermanos, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No pertenece a Cristo. No ha sido sellado por Cristo. Él dice y él cree que es de Cristo, pero dice la palabra que no es de Cristo. Así que arrepentidos de corazón, volveos al Señor. Hay que volvernos. Aleluya. Hebreos 4, 2 al 6 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó
el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en este reposo. De manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque ciertamente, en cierto lugar dijo, así del día de reposo, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Bendito sea el Señor. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta algunos que entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Oiga, a ellos también, ¿a quiénes ellos? Al pueblo que pereció por la serpiente, por el destructor, al pueblo que se rebeló contra Cristo. Hermanos, se le habló la palabra y ahora ustedes tienen pecado, porque si yo no hubiera venido, no tuvieran pecado, le dijo Cristo. Pero yo estoy aquí presente y ustedes me están viendo con sus ojos. Si fueran ciegos, no tendrían pecado, ¿verdad? Pero me están viendo con sus propios ojos. Las obras que yo hago dan testimonio quién me ha enviado. Las obras que yo hago no las hago yo, sino el que me envió. A ellos se les fue también anunciada la buena noticia, pero ellos no creyeron. Y es por eso que no han entrado en el reposo. Aleluya, y es por eso que siguen haciendo sus obras. Siguen haciendo sus rituales, siguen haciendo sus ritualismos, hermanos, sus reuniones por ritual, no por convencimiento, no por convicción. Todo aquel, hermanos, que ha sido alcanzado, hace las cosas porque está convencido de que Cristo le ha salvado. Cristo le ha salvado, Cristo le ha dado vida eterna, y porque tiene vida eterna, por eso quiere ser agradecido con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto mismo habían creído aquellos de los cuales estamos hablando en el libro de los Hechos, hermanos. Habían creído porque empezaron a compartir la palabra. Pedro todavía no estaba bien revelado, pero el Espíritu Santo lo iba guiando paso a paso. Él no quería acercarse a los gentiles porque para él eran inmundos, pero cuando viene la visión y le dicen, Pedro, mata y come, entendió entonces cuando fue enviado de Cornelio. Podemos ver, y llegó y predicó la palabra y fueron llenos del Espíritu Santo allá y creyeron y se bautizaron también y perseveraban. Y seguían, y caminaban, y predicaban, y llevaban el evangelio, hermanos, también los que habían creído. Amén, así es. Bendito sea el Señor. Colosenses 4, 4:2 al 6 dice, perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo deber responder a cada uno. Aquí podemos ver, esto, hermanos, es algo que aprende un hijo de Dios. ¿Cómo debe de conducirse? Persevera en la oración, velando en ella, dando gracias al Señor. No viene a quedarse sentado, a quedarse dormido, sino que viene a dar gracias al Señor porque le ha dado la oportunidad de presentarse por medio de Cristo al Padre Celestial. Amén. Tiene la entrada. Sabe que tiene la entrada abierta. ¿Por qué? Porque el velo ha sido roto ya. Y nos ha dado esa entrada maravillosa. Gloria a Jesús, aleluya. Por eso, hermanos, nosotros debemos de hacer lo que se nos ha llamado a hacer. Todo aquel que dice que es cristiano y no hace las cosas que se les ha llamado a hacer, déjeme decirle que no es cristiano. ¿Por qué? El cristiano se conoce por una cosa, y Jesús lo dijo.
hace lo que yo le digo. Y dijo también: por sus frutos. El que me ama, obedece mi palabra. El que no me ama, claramente dice, no obedece mi palabra. Y las palabras que yo os he hablado no son mías, sino del Padre que me envió. Bendito sea el Señor. Y esta es la condenación que la ilumina al mundo, hermanos. Y los hombres que amaron más las tinieblas que la palabra, ¿verdad? La palabra es luz, ¿sí o no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es luz, porque es lámpara a nuestros pies. Hebreos 10, 23 al 25 dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, el que lo prometió, el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo podemos estimularnos si no nos reunimos? ¿Cómo podemos tener, hermanos, estimulación unos con otros, hermanos, si no hay comunión, no hay reunión? No estamos siempre perseverando en la oración, en las reuniones, en el partimiento del pan. ¿Cómo podemos tener comunión? No se puede. Cuando partimos el pan, ¿qué comunión tenemos? Recordando. Pero la gente mejor no lo toma. ¿Por qué? Porque no quiere dejar el pecado. Mejor sigo el pecado y no parto el pan con los hermanos. Mejor sigo en mi adulterio, en mi fornicación, en mi mentira. Pero no sé. ¿Por qué? Porque no han creído en su palabra. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo. Pero los hombres, dice, ¿qué dice? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas o son malas. Siguen siendo malvadas. Siguen siendo malvadas. Dice: considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y después dice: no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque dice, algunos acostumbran esto, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cristo viene. Cristo viene, y es por eso que nosotros debemos de tener, hermanos, nuestra profesión sin fluctuar, firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo viene, ¿verdad? ¿Viene por su pueblo o no viene por su pueblo? ¿Viene por los redimidos o no viene por los redimidos? ¿Viene por los obedientes o viene por los desobedientes? Cristo viene, autor y consumador, hermanos, de la salvación para los obedientes. Amén. Lo dice Hebreos capítulo 5, versículo 9. Ahí lo dice. Cristo viene por los obedientes. Cristo no viene por los rebeldes. Cristo no viene por aquel que decía, no, si solo es un pecadito. No, ahí se va a quedar. Santificados, limpiados. Quiten de ustedes toda amargura, raíz de amargura. Quiten de ustedes fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y todo, ¿verdad? Que es idolatría, ¿verdad? Avaricia, todo eso, dice la palabra que hay que quitarlo de nosotros. Venga, si dice su palabra. Bendito sea el Señor. Por eso dice, no dejando de congregarnos, tanto más que ahora que veis que aquel día se acerca. Y estamos más cerca que nunca. Estamos más cerca, la noche está avanzada y, hermanos, la salvación está más cerca que cuando creímos. Estamos más cerca. 44, versículo 44 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Tenían en común todas las cosas. Oiga, tenían en común todas las cosas. Estaban de acuerdo en todas las cosas. Tenían, hermanos, ese anhelo de compartir a Cristo. Tenían ese anhelo de reunirse como Cristo les había enseñado. De orar como Cristo les había enseñado. Porque siempre nuestro Señor Jesucristo nunca, hermanos, nos manda a hacer algo que Él no lo ha hecho. Siempre Él practicó la oración. Siempre Él practicó, hermanos, la reunión. Siempre Él practicó el lavar los pies. Y por eso nos manda también. Y esto es lo que hacemos con la palabra, lavarnos los pies unos con otros. Amén. Bendito sea el Señor. Cristo nos enseñó y nos dijo que imitáramos y que si fuéramos imitadores también.
Pablo nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y cómo podemos imitar a Dios? Viendo a su Hijo. La única manera. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros. Todos habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Después del trabajo, a reunirse. Después de la jornada, porque la jornada laboral era larga, pero así cansados, hermanos, apartaban el tiempo para estar con los hermanos. Y a veces la gente dice, pero en aquellos entonces la gente, los apóstoles, los que se convertían, vendían sus propiedades y las daban a los apóstoles, hermanos. Ahora no se está haciendo eso. ¿Por qué? No estamos ahora mismo en una persecución. Porque en ese entonces quien se convertía estaba, hermanos, decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, estoy dispuesto a morir por Cristo. Entonces tenía que estar preparado para huir, para salir corriendo. Y podemos ver, pero cómo hoy la gente y aún va a vender las cosas, hermanos, y la va a poner a los pies de las personas, hermanos, si no quieren. A veces un trabajo les dificulta reunirse, a veces el overtime les dificulta. ¿Cómo van a vender unas cosas? No pueden, no se puede porque no está Cristo en sus vidas. Solamente lo que quieren llevar es una religión. Por eso dice la palabra de Dios, que si alguno me quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Niéguese, tenemos que negarnos cosas, hermanos, que sirven de tropiezo, de traba para nosotros, para el crecimiento espiritual, para llevar la palabra, para hacer lo que Dios nos manda hacer. Bendito sea el Señor. Hechos 4, 32 al 34 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón, un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Bendito sea el Señor. Aquí podemos ver, pero lo que sobresalta es que abundaba la gracia del Señor. Hoy como que la gente no ha recibido gracia, ¿verdad? Usted ve a las personas no quieren trabajar para Cristo porque no tienen gracia. No han recibido la gracia. Y cuando se dice que no han recibido la gracia, hermano, significa que no han recibido la salvación. Porque quien ha recibido la salvación habla de ello, predica de ello, tiene el deseo que las almas se conviertan. Amén. Como le dice el Señor al profeta, que ellos se conviertan a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Que los pecadores se conviertan, no nosotros irnos para el mundo. Pero como aman la fornicación, aman el adulterio, aman la mentira, por eso se va con el mundo mejor. Despreciando al dador de la vida, al que ofrece vida eterna. Porque el que lo recibe de todo corazón, tiene vida eterna. Amén. Ellos sabían que cuando habían recibido a Cristo, tenían la vida. Lo que ellos dejaban atrás era de menos. Eso no importaba. Por eso se entregaban de esa manera, ¿verdad? Ya si muero, para mí el vivir es Cristo y el morir, por eso decía Pablo, ¿verdad? Así mismito. El pensamiento que vemos aquí, bueno, hay que vender esto ya. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Pertenecemos a Cristo ya. Y dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Oiga, de la resurrección. Hemos creído que Cristo ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado. Entonces tiene que tener peso en nosotros. Peso de apartarnos del pecado. Peso de llevarlo también. De predicarlo también. Como dice Pablo, lo que hemos oído, de eso mismo. Hemos creído, por eso hablamos. Lo que hemos visto y oído, eso mismo os anunciamos, ¿verdad? Dice Pedro, Juan también lo dice. Y podemos ver, todos dan testimonio de esto. Todos los apóstoles testifican de la resurrección de Cristo. Amén.
Romanos 15, 5 y 6. Vamos a leer Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. Dice, 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que ponía el sentir en estas personas? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, ¿qué? Un mismo sentir, según Cristo Jesús. ¿Quién da ese sentir? Quien tiene a Cristo va a tener el mismo sentir que usted y que mí. ¿Sí o no? Amén. Glorificar al Rey de Reyes, llevar su palabra, quien haya recibido su palabra. Porque dice, estaban unánimes y tenían todas las cosas en común. ¿Por qué? Porque tenían de verdad a Cristo. Amén. Aquí se ve por su fruto se conoce el árbol. No por lo que dice, no por lo que aparenta, sino, hermanos, por lo que hace. Porque cualquiera puede decir que está de acuerdo conmigo, pero si no hace lo que yo hago para Cristo, entonces no está de acuerdo. No está de acuerdo, porque no está haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y que estemos unánimes. Dice Hechos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y Hechos, estoy en Romanos. Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Sí ve? ¿Quiénes se acercaban a ellos? Los que recibían a Cristo. Los demás no se acercaban a ellos. No podían caminar juntos, porque Jesús dijo que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Pero el pueblo, ¿qué dice? El pueblo sí los alababa, ¿verdad? El pueblo daba gloria a Dios, pero los otros de las otras religiones solo se los quedaban viendo. Estos están locos, decían. Estos están predicando de una manera que nosotros no sabemos por qué predican de esta manera. Porque era algo extraño para ellos. Es como ahora que se predica la santidad, hermanos, y que se predica la palabra verdadera, la palabra, hermanos, bendito sea el Señor. Llevamos un versículo, capítulos para que la gente entienda. La gente dice, no, así no. Verso 44 de Hechos dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ya leímos, bendito sea el Señor, 15, 5, 6, y ya leemos 5, 12 de Hechos. Ahora vamos a leer Filipenses 1, 27. Filipenses 1, 27. Porque yo pudiera hablar, hermanos, pero es mejor que la palabra del Señor hable y no yo. 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cómo debe estar la gente, los que han creído en Cristo? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cómo se combate? ¿Caminando por la calle diciendo soy cristiano? ¿O predicando al Cristo que vive y que liberta? Predicando al Cristo que vive y que liberta, hermanos. Amén. Porque si nos ha libertado, entonces somos libres para hacerlo. Si somos libres, vamos a poder predicar. Si todavía estamos atados en nuestros pecados, no vamos a poder hacerlo. ¿Por qué? Nos van a señalar el pecado que arrastramos. Así que despójese cada uno de nosotros del pecado que nos asedia cada día. Hay que despojarnos, ¿verdad? Y correr la carrera que tenemos por delante. Despojarse del peso y del pecado también. Hay un peso. A veces el temor, ¿verdad? Puede ser un peso. El temor puede ser un peso que nos detiene, ¿sí o no?
Amén. Nos detiene. El temor puede ser un peso que nos detiene. Por eso dice, despojados de todo peso, ¿y qué? Y del pecado también, que nos asedia. Despojados del peso y del pecado. Dos cosas. El peso puede ser cualquier cosa. ¿Qué van a decir de mí? ¿Verdad? Puede ser un peso. No es pecado, pero puede ser un peso. Algo que nos detiene. Despójense del peso y del pecado. Entonces, la pena, un peso. Algo que nos pesa. Algo que no nos deja hacer el propósito por el cual fuimos llamados. Ahí más claro. El propósito por el cual fuimos llamados no nos deja hacer. Entonces, es un peso. Y también el pecado que nos asedia cada día. Hay que apartarnos del pecado. Hay que rechazar el pecado porque hoy somos libres para eso. ¿Por qué? Libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia, como está escrito. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí podemos ver lo que está diciendo, que vendían sus propiedades. Pero hoy, como dije yo, ¿cómo una persona va a vender su propiedad? Si no, hermanos, si el trabajo le es ocasión de tropiezo más bien. El trabajo si el trabajo me sirve de tropiezo, hermanos, hay que buscar otro. Hay que buscar otro trabajo, ¿sí o no? Podemos ver personas, hermanos, que tal vez no tienen documentos y luchan, ¿verdad?, para poder congregarse. Conozco uno yo. Conozco un varón que me decía, hermano, estoy orando al Señor porque, hermano, tengo un trabajo que me queda tan lejísimo que no puedo ni reunirme con los hermanos. El Señor le va a abrir puertas, hermano, le dije yo. Y hoy dice, hermano, mire que gracias a Dios, Dios me abrió puertas por un trabajo. Hoy me puedo reunir todos los días con los hermanos y estoy feliz. Gloria a Dios. Son personas que tienen a Cristo, que aman a Cristo. El que me ama, dice, obedece mi palabra. ¿Sí o no? Se cumple, ¿verdad? Amén. Se cumple. Cristo vive. Entonces Jesús le dice en Mateo 19:21, Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Cómo una persona va a ir a vender sus cosas si no puede, hermanos, ubicarse en un trabajo que glorifique al Señor? Yo he podido ver personas que me decían, hermano, estoy viendo a ver si consigo un trabajo. Miraban y nunca miraban. Nunca daban el paso. Porque el trabajo, hermano, Dios no lo va a poner, hay que buscarlo uno. Siempre hay que ser, hermano, de esas personas, siempre esforzadas para lo que requiere diligencia. Esforzarnos para lo que requiere diligencia, para que aquellas cosas que nos van, hermanos, a llenar, que nos van a hacer crecer. El trabajo me puede dar dinero, pero no me va a dar crecimiento espiritual que necesito. No voy a poder servir al Señor como Dios me lo pide. No voy a hacer la voluntad del Dios vivo. Marcos, capítulo 10, versículo 20 al 22. Marcos 20 al 22 dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo, le amó. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Sigue tomando mi cruz. Pero él afligido porque por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posiciones. ¿Sí ve? Así pasa con las personas. Cuando les dice, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que abandonar tal cosa. Tienes que depender más de Dios y menos de ti, ¿verdad? Se van tristes. Entonces Jesús lo amó, dice, y le dijo, una cosa te falta. Y ven, le dice, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Todo lo que él había dicho, que era verdad o era mentira. Aquí podemos ver que no era verdad. Porque se fue triste. Otro hubiera dicho, sí, hombre, vamos a hacerlo entonces. ¿Por qué? Porque he creído. Bendito sea el Señor. Lucas 24:30. Lucas 24:30.
Gloria a Jesús. Pasajes conocidos. Lucas 24, 30. Dice así la palabra. 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían, bendito sea el Señor, y decían el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado. El Señor verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Aquí podemos ver que Jesús estaba partiendo el pan con ellos también. Bendito sea el Señor. Amén. Dice más adelante, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían a un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Aquí podemos ver que les está mostrando que él realmente fue sepultado, murió y resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios. Vamos a leer el 46. Dice el 46, y perseveraban unánimes cada uno en el templo y el partimiento, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo, y se añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito sea el Señor. Estaban siempre en el templo, dice, alabando y bendiciendo al Señor. Lucas 24, 53 lo dice también. Hechos 20, 7 al 9. Gloria a Dios. Hechos capítulo 20, versículo 7 al 9 dice también de esta manera. En el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Sí ve? El primer día de la semana, que es un domingo, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente y alargó su discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y aquí narra también que las predicaciones no duraban una hora, media hora, sino que duraban, podemos ver, bastante tarde, ¿verdad? Amén. Hechos 5:41 también nos va a narrar acerca de la unidad, que estaban todos unánimes, que caminaban juntos, que estaban en un mismo sentir, en una misma mente, en un mismo parecer. Hechos 5:41 al 42 dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Podemos ver que cuando hay un pueblo que ha creído, este pueblo, hermanos, se mantiene firme en las enseñanzas, llevando la palabra, y dice, y no tienen miedo, hermanos, de lo que vaya a acontecer con ellos, sino que se van a sentir dichosos, se van a sentir bienaventurados por padecer por Cristo. No va a ir pensando la gente, bueno, pero es que me pueden agarrar y me pueden golpear. No, van a ir siempre confiando que van a llevar la palabra del Señor. Y todos los días, dice, mire, ve, no solamente se reunían ciertos días, todos los días se reunía esta iglesia. Son ejemplos maravillosos que nos han quedado para nosotros, hermanos. Amén. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 16, 20 y 21. Primera de Corintios 10. Gloria a Dios. 10, 20
y 21. 10, 20 y 21. 20 y 21. Por eso dice aquí, 20, 10, 16, de ahí el 20 y el 21. Dice, 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo cuerpo, siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. De ahí dice el 20 y 21. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Aquí podemos ver, no podemos hacer una cosa, hermanos, decir que somos cristianos y practicando el pecado. Sirviéndole al diablo, sentándonos a la mesa con los demonios y sentándonos a la mesa del Señor también. No se puede. ¿Verdad? Amén. Lo dice claro. Bendito sea el Señor. Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor se aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Bendito sea el Señor. Hechos 6, 1 al 6. Hechos 6, 1 al 6. Gloria a Dios. 6, 1 al 6. Dice así la palabra. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicacor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí podemos ver, hermanos, que cuando alguien ha creído la palabra, va a ser calificado como para un diácono. Una persona, hermanos, que está dispuesta, una persona de fe, una persona llena del Espíritu Santo, porque ha creído y se mantiene creciendo con los apóstoles, se mantiene creciendo con la iglesia de Cristo, se mantiene creciendo en la palabra. Pero si no, hermanos, ¿cómo? Hoy la gente quiere tener posiciones, quiere estar, hermanos, en un cargo, pero no quiere tener responsabilidad como hermano, ¿verdad? Nosotros necesitamos también de la misma manera, hermanos, ser de esas personas, hermanos, que están siempre dispuestas para toda buena obra. Ser ejemplo, ¿verdad? Podemos ver los ejemplos que tenemos, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo, llenos de fe. ¿Qué significa ser lleno de fe? Obedientes, ¿verdad? Dispuestos. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. ¿Y sabe cuál es el temor del Señor, verdad? El principio de la sabiduría es obedecerle. Obedecer al Señor es el principio, ¿verdad?, de la sabiduría. Ser obedientes. Samaria. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre fortalecía a las iglesias. 11, 21 al 24. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor, porque era varón bueno. Bendito sea el Señor. Número creyó, dice, y se convirtió al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, aumentaban en número cada día. ¿Sí ve que hoy la gente no cree en la palabra? Ese es un ejemplo. En aquellos entonces había fe. Había fe
y creían en la palabra. Así que